En un momento que el software está invadiendo el mundo, la calidad del software es cada vez más importante. El testing empieza a ser una disciplina fundamental, es un must. Parece mentira que antes el testing era algo secundario. Hoy el software está en la mano de todo el mundo y el mundo elige los dispositivos. Entonces hoy no te imaginas un proyecto sin un testing sólido. Por ejemplo, nosotros en GeneXus probamos más o menos unos 40.000 casos de ejemplo todos los días. Si bien es un trabajo colaborativo, es importante que testing encuentre problemas. Dos aspectos fundamentales del testing. Uno, testear sobre una variedad de dispositivos y sistemas operativos. Desde el punto de vista de negocio, el testing tiene un papel fundamental. Es muy importante para llevar adelante nuevos objetivos. Hemos trabajado una metodología propia basada en el aprendizaje y en el uso de herramientas de apoyo para ser cada vez más eficiente. Nuestro equipo es apasionado por lo que hace. Un equipo flexible, capaz de adaptarse a diferentes esquemas de trabajo. La capacidad que se tenga de hacer testing va a ser fundamental en los sistemas del futuro. Esta creación de Qualify es fruto de muchos años de trabajo, de un equipo muy formado, muy capaz, empleando diferentes tecnologías y herramientas, queriendo salir a asegurar la calidad de las aplicaciones en el escenario actual de esta transformación digital. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo. Yo estoy a cargo de lo que es digamos, lo que sería el área de testing y aseguramiento de la calidad en GeneXus Consulting. Y a partir de este año, bueno, esta es la primera presentación del evento donde estamos utilizando este nombre de Qualified, que es algo nuevo, que es nuestra área de testing, el nombre que estamos tomando hoy en día. Y bueno, ¿cómo vemos nosotros la calidad? ¿Por qué esto? En definitiva, nosotros entendemos que hoy en día las organizaciones están transcurriendo en procesos digamos, de reinvención, adoptando nuevas tecnologías, innovación, etcétera, donde la calidad es cada vez más importante. Cuando les digo calidad, no estoy hablando, y lo digo digamos, en términos desde la persona que tiene que usar una aplicación y tiene que funcionar correctamente, etcétera, pero también desde las organizaciones que buscan la calidad para cumplir nuevos objetivos. Entonces es por eso que un poco lo que elegimos o cómo nos describimos, en definitiva lo que queremos hacer es ayudar a las empresas a liberar aplicaciones que sean efectivas, que sean rápidas y sean seguras. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál es el camino que estamos transitando? Bueno, entendemos que debemos trabajar muy cerca de lo que son comunidades, colaborando, llevando adelante también nuevas iniciativas de investigación. Esta de aquí, la de arriba, es hoy en día la comunidad más importante que tenemos en América, digamos América Latina, América del Sur, en temas de testing, que es una comunidad que venimos impulsando hace varios años. Después, la AST es la comunidad de testing, de la cual somos miembros también y participamos en algunas actividades y trabajamos con ellos, de Estados Unidos principalmente. Y luego Ministry of Testing es, digamos, algo similar para lo que es el área de Europa, donde también hay mucho desarrollo en la temática. Entonces estamos muy cerca de las personas, de las personas que están haciendo justamente, que están investigando. Y lo otro que entendemos también es que el testing no es solamente hoy en día pensándolo, digamos, de forma aislada, tenemos que pensarlo como un conjunto de disciplinas también donde se mezcla lo que es gestión de proyectos, porque tenemos proyectos de testing. También hay, digamos, temas de lo que sería gestión del cambio en las organizaciones, porque empiezan a aparecer nuevos roles, empiezan a aparecer también áreas de testing que se conforman en las empresas. Entonces tenemos que empezar justamente a trabajar eso para que sean bien adoptadas y que funcionen correctamente. Así que más allá de que esto puedan ser certificaciones, logos, etcétera, pero bueno, es la forma que encontramos también de que todo esto tenga sentido en su conjunto. ¿Y cómo estamos haciendo esto? Lo estamos haciendo de tres formas. Uno es puntualmente, nos han, digamos, solicitado lo que sería un servicio de testing para un proyecto puntual, generalmente cuando ya, digamos, las cosas están en llamas o más complicadas. Eso lo hemos hecho y bueno, hemos sido exitosos, pero también y obviamente queremos difundir lo que sería un testing de punta a punta, un aseguramiento de la calidad, podríamos llamarle, donde participamos también con actividades proactivas, no solamente ir al final, como podríamos ver el testing en una cadena, sino bueno, hacerlo proactivamente. Y finalmente también entendemos que hoy en día las organizaciones necesitan apoyo para adoptar justamente nuevas disciplinas, nuevas herramientas, nuevas técnicas, y para eso es que diseñamos también y damos consultoría y distintos workshops
para trabajar con las empresas y bueno, que las mismas puedan justamente nutrirse de esto y empezar a formar sus propios equipos, fortalecer sus áreas, etc. Todo esto lo hacemos a través de distintos servicios. Ahí tienen algunos de ellos, desde algunos que van más del conocimiento que tenemos funcional en algunas verticales, como puede ser el área de la salud o el sector financiero, etc. Y otros más, digamos, del lado técnico, como puede ser la performance de los sistemas, la seguridad, usabilidad, user experience, etc. Así que bueno, esto como una breve introducción para que conozcan qué es lo que estamos haciendo desde Qualified. Y ahora, y el propósito más importante de esta charla es, bueno, estamos en un evento donde estamos hablando de Power of Doing, esa potencia que tenemos de hacer, pero también tenemos, y un poco elegí este título para poder transmitirle justamente la importancia y la potencia que tiene el testing hoy en día en algunas nuevas tecnologías, como es la inteligencia artificial. Entonces, algo que quiero aclarar antes de avanzar: nosotros estamos trabajando e investigando bastante el área justamente porque empiezan a surgir aplicaciones que integran distintos componentes de inteligencia artificial, entonces tenemos que saber cómo hacer para probarlos y que esas cosas funcionen bien. Y para eso, primero, digamos un disclaimer, y es, vamos a estar hablando en esta charla de lo que es cómo probar soluciones de inteligencia artificial. Hay toda otra rama, que también en la cual estamos trabajando, pero no les voy a estar contando en esta charla, que es cómo utilizamos la inteligencia artificial para que nos ayude a probar las aplicaciones. Eso, digamos, después van otras líneas de lo que es automatización, etcétera, pero no vamos a profundizar en eso. Inteligencia artificial. Esta es una imagen comercial de un proveedor, NVIDIA, pero que la han utilizado ya en varias charlas. Pero en definitiva lo que nos sirve es para posicionarnos, porque estamos hablando de inteligencia artificial, pero eso es algo que desde los 50 que teníamos algunas cosas de inteligencia artificial, donde se buscaba, por ejemplo, ganarle el campeón mundial de ajedrez. Después pasamos a otra era donde empezaron a aparecer distintos conceptos de Machine Learning. Por ejemplo, ahí utilizamos para filtrar spam en el mail. Y hoy en día, una de las cosas que se está utilizando más es lo que se llamaría Deep Learning, que bueno, ya es una técnica que nos permite empezar a aplicar otros conceptos, como puede ser Computer Vision, para detectar objetos en imágenes, en videos, o también procesamiento del lenguaje natural, etc. En esta charla justamente voy a profundizar en el tema de Deep Learning. Bueno, para ir comenzando entonces, ¿conocen a Tai? ¿Conocen? Sí. Bueno, Tai, para aquellos que no hayan escuchado todavía, es un chatbot que largó Microsoft en el 2016. Es un chatbot que lo largó para interactuar a través de Twitter con las distintas personas. Una vez que tenía conversaciones, iba, digamos, obteniendo feedback, iba, digamos, de alguna forma obteniendo información para evolucionar. Intentaba simular lo que sería una persona joven, una chica joven de 19 años de Estados Unidos. Esto cuando lo lanzaron, bueno, empezó, digamos, diciendo, bueno, los humanos son súper cool, como dice ahí, y empezó a tener conversaciones. Y después, bueno, esto de alguna forma fue, digamos, evolucionando la conversación y se fue complicando, ¿no? Se fue complicando un poco hasta llegar a digamos, un punto donde Microsoft tuvo que bajar esto en menos de 24 horas. Tienen acá el 23, esto fue el 24. Y bueno, entonces, y esto fue, fue algo real y fue algo que bueno, Microsoft utilizó mucho para aprender también. Pero bueno, la pregunta es, esto Microsoft no sabía que iba a suceder, no lo probó, o sea, después salió a pedir disculpas, ¿no? Por esto, no es que fue algo intencional, que dijo, bueno, vamos a hacerlo porque sabemos que se va a comportar así. Entonces, esas son las preguntas que yo me hago y que hoy en día nos hacemos cuando tenemos que empezar a justamente liberar soluciones de este tipo. Y bueno, tenemos justamente digamos, podemos decirle miedo, riesgo, etcétera, de que suceden este tipo de cosas. Para entonces entender esto y qué está pasando acá atrás, les quiero hablar en esta charla de 3 conceptos. El primero de todos, que es como la base y lo que tenemos que entender, y lo que por lo menos cuando empecé con el tema de inteligencia artificial, de alguna forma dije, bueno, acá fue como un choque para mí. Y es este tema de, digamos, lo que sería, a ver si podemos explicar cómo funciona la inteligencia artificial. Para eso comienzo explicando que hoy en día, si tenemos un sistema que no utiliza inteligencia artificial, lo que tenemos es un desarrollador que define reglas sobre un sistema y después tenemos un usuario que de alguna forma, digamos, tiene una entrada de datos o una entrada en el sistema y obtiene una salida. Todo esto funciona en base a una lógica determinista.
O sea, nosotros en base a la entrada que tenemos podemos saber lo que va a salir y podemos entender cuál fue de alguna forma el razonamiento o cómo, digamos, procesó ese algoritmo para obtener esa salida. Pero cuando estamos hablando de inteligencia artificial, de deep learning en particular, ¿qué es lo que pasa? La parte del usuario sigue siendo la misma, el usuario quiere utilizarlo, una entrada, en base a eso tiene una salida del sistema, pero la diferencia es cuando lo estamos desarrollando. Cuando lo estamos desarrollando, por un lado, vamos a trabajar y van a empezar a ver que es algo, digamos, de lo más importante es empezar a tener un buen, digamos, set de datos. Entonces empezamos a trabajar en seleccionar cuáles son esos datos que tenemos que utilizar. Y por otro lado, vamos a estar trabajando también y definiendo un modelo de aprendizaje que es el que va, en definitiva, a utilizar los datos para ser entrenado. Y ese modelo de aprendizaje, que podemos llamarle, y lo que vamos a ver un poquito más adelante, una red neuronal, en definitiva es la que define las reglas de cómo se va a comportar mi aplicación. En la realidad lo puse así, pero la verdad es que no hay reglas, ¿sí? Sino que es el modelo el que decide, por eso que, bueno, un poco lo presento de esa forma. Entonces, ¿cuál es uno de los aspectos muy importantes? ¿Cuál es, digamos, el desafío en este punto? Es que esto hoy en día, nosotros, bueno, algo importante es que esto primero se basa, ya no es determinístico, sino que es más bien probabilístico, ¿sí? Eso es un cambio. Y esto en definitiva se basa en que nosotros hoy en día podemos construir las redes neuronales, pero realmente no entendemos cómo es que están funcionando por debajo. Y eso es un problema, ¿sí? Esto es en la mayoría de los casos que sucede, esto es un problema. Esto es un caso, y no lo digo yo solamente, es una persona que trabaja en este hospital, que es una universidad también de Nueva York, donde hicieron una red neuronal que alimentaron con datos de 700.000 pacientes y en base a eso empezaron a predecir distintos digamos, tipos de enfermedades que podía tener el paciente. Los resultados que obtuvieron, en definitiva, utilizando Deep Learning, fueron, digamos, es la raya que tienen en verde, fueron resultados mucho mejores que los que podían obtener con otras técnicas. Pero el problema de esto es que al no saber exactamente, digamos, cómo es que estaba funcionando eso, no lo podían utilizar, ¿sí? Entonces, una forma también de expresar esto puede ser la siguiente. Nosotros, y acá empezamos con algún concepto un poco más técnico, pero nosotros tenemos entonces datos de entrenamiento que estuvimos seleccionando. Esos datos los utilizamos para entrenar nuestra red neuronal y en este caso, si queríamos, por ejemplo, recibíamos una foto de un perro, queríamos saber, bueno, esto es un perro o no, nosotros lo que obtenemos como respuesta es, bueno, esto es un perro, pero con una probabilidad de 0.93%. Entonces, estas son las primeras preguntas que nosotros nos ponemos a hacer, porque decimos, bueno, pero, o sea, ¿qué realmente, cómo llegaste a ese resultado? ¿Por qué 0.93% y no 0.96, un 100 o un 50? Entonces, acá es donde nosotros, justamente como testers, y para asegurar esto, decimos, bueno, si realmente no puedo entender por qué me diste este resultado, va a ser difícil también después, cuando detecte, por ejemplo, errores, cómo van a hacer para ir a corregirlos. Este es un tema, entonces, muy importante, ¿sí? Y para que me entiendan un poco más, les quería mostrar también, cuando hablamos de las redes neuronales, pues esto, cuando uno se lo pone a trabajar y a ver un poco, dice, bueno, pero ¿qué? Por ejemplo, si estoy procesando imágenes, ¿qué es lo que está viendo la red? ¿Qué es lo que ve en el medio? En esos nodos que ustedes veían, ¿qué es lo que está viendo? Tengo por acá para mostrarles. Por ejemplo, si nosotros, esto es algo bien sencillo, pero si nosotros... Estoy intentando, solo lo veo por ahí. Pero si tenemos una entrada que es un 3, que lo acabo de dibujar yo con lo que pude ahí del mouse, y en definitiva tengo una red neuronal donde hay varias capas, acá distinguimos que es un 3. En la segunda, bueno, en definitiva lo que hace la red, lo que hace ahí es aplicar varios filtros, ¿sí? Y se obtienen, digamos, todos estos otros 3. Acá todavía podemos reconocer que hay un 3, pero acá para arriba, yo creo que... Capaz que alguno de ustedes lo entiende, pero no se entiende nada, pero en definitiva me dice, bueno, la primera aproximación yo creo que estás dibujando un 3. Entonces esto es lo que ve, en definitiva, las distintas capas, ¿sí? Cuando digo lo que ve, ¿no? Es las distintas capas de la red neuronal para llegar allá arriba, en una salida, ¿sí? Que me dice, bueno, esto hay tanta posibilidad de que sea un 3. Es justamente complejo de seguir, ¿no? Y entender cómo llegó a ese razonamiento de que era un 3. Así que, bueno, ese es
un tema muy importante para el testing. Eso es algo que a nosotros nos va a impactar mucho, y también esto le impacta mucho al mundo real. ¿Por qué le impacta tanto? Porque, como les ponía el ejemplo de los pacientes, nosotros no podemos, o un médico, si se ponen del otro lado como usuarios, como una persona que va al médico y le dice, bueno, tenés que tomar esta medicación o hacer este tratamiento, uno va a querer entender por qué me está diciendo que tengo que hacer eso, ¿no? Y no porque una red neuronal me dijo que tenías un 72% de probabilidad de tal enfermedad. Esto mismo sucede, obviamente, en otras áreas. Imagínense vehículos autónomos, que es algo que se está hablando en el evento, y utilizan redes neuronales. Si queremos empezar a utilizar esto en vehículos autónomos, por ejemplo, ¿cómo hacemos para asegurarnos que realmente está funcionando correctamente, ¿no? ¿Cómo logramos esa confianza? También sucede en el mundo financiero, si tenemos que tomar decisiones en base a estas redes, qué tan confiables son. Incluso que hay, digamos, y hay algunas iniciativas de empezar a utilizar datos, por ejemplo, para hacer sentencias legales, ¿sí? Así que, bueno, esto es una de las cosas más importantes. Y acá les cambié, justamente para que se entienda, le pongo esto, es not explainable. O sea, realmente no podemos, en la mayoría de los casos, no podemos lograr una explicación de eso. Lo segundo que quiero hablar es de los datos, que es algo muy importante, que nosotros tenemos un enfoque, digamos, cuando hacemos testing de aplicaciones tradicionales, y acá hay algunas cosas que cambian un poco. Para entender sobre los datos, lo primero que quiero es contarles rápidamente cómo sería un proceso cuando alguien está empezando a utilizar y a crear algunas redes en Deep Learning. Para esto tenemos, primero, como lo utilizábamos antes, es definir un problema, o sea, tenemos que tener algo concreto que queremos resolver. En base a eso, vamos a trabajar en lo que es la recolección de datos. Acá hay un punto importante, que generalmente las aplicaciones más comunes que estamos viendo hoy en día utilizan, digamos, una técnica que se llama Supervised Learning, que eso quiere decir que necesita datos que estén etiquetados. Un dato etiquetado, en definitiva, es decir, bueno, tengo este conjunto de imágenes que son perros, entonces las tengo etiquetadas como perros. Estas otras son gatos, las tengo etiquetadas como gatos, etc. Los datos, entonces, tenemos que seleccionarlos, tenemos que tenerlos etiquetados, que eso a veces no es sencillo conseguir un conjunto de datos etiquetado, y lo otro es que tenemos que preprocesarlos de alguna forma. Eso quiere decir, si voy a utilizar imágenes, voy a tener una red neuronal, por ejemplo, que va a ser, digamos, puede ser mejor o peor, por ejemplo, si tengo imágenes que estén todas en blanco y negro o a color, o si tengo imágenes de un tamaño específico. O sea, todo eso me va, en definitiva, a condicionar cómo va a ser mi red neuronal. Y muchas veces voy a tener que hacer todo un preprocesamiento para lograr datos, digamos, de alguna forma normalizados y poder utilizarlos. Otro ejemplo en un área que no son imágenes, que es el tema del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, puede ser, de acuerdo a lo que quiera hacer, que tengo que justamente llevar digamos, a un lenguaje neutro, de repente, las oraciones o lo que quiera procesar. Y por otro lado, y de alguna forma los puse en paralelo, porque las dos cosas son muy importantes, es definir el modelo. O sea, una vez que tenemos los datos, tenemos que definir el modelo. Un modelo está, digamos, y esto es digamos, una representación de una red neuronal, está constituida por distintas capas. Tenemos las capas, lo que son las capas de entrada, que ahí es donde se ingresa la información. Después tenemos lo que se llaman las capas ocultas, hidden layers, y finalmente las de salida. Podemos decir, por ejemplo, esa red neuronal, en base a algunas entradas, por ejemplo, procesa la información y nos puede decir si la imagen es un perro, un gato o un caballo. Entonces nos va a decir, bueno, eso es un 3% un perro, 2% un gato, pero 98% un caballo. Esto va a ser un ejemplo de una salida que vamos a tener, ¿sí? Y algo muy importante es que la red neuronal está creada para un propósito. Eso quiere decir, yo les decía, reconoce perros, gatos y caballos. Si ustedes le ponen un pato u otro animal, va a intentar ver qué tanto se parece a esos otros, pero no es que nos va a decir, esto es 98% un pato. Y eso es porque nunca vio imágenes antes de patos con las cuales pueda utilizar justamente, nunca utilizó imágenes de entrenamiento que puede utilizar después para procesar esa información. Una vez que tenemos esto, pasamos a lo que es una etapa de entrenamiento, como les adelantaba. La etapa de entrenamiento es una etapa donde ya estamos trabajando con los datos, los estamos ingresando en la red, la estamos entrenando. Cada uno de estas, digamos, de estos nodos y aristas tienen distintos pesos que se van configurando y la red neuronal va aprendiendo. Esto generalmente se hace en lo que se llama epochs, que son distintos, digamos, series que vamos utilizando de datos y la vamos entrenando.
y vamos mirando cómo, digamos, va aprendiendo cuál es la precisión de la red en base a lo que sería la validación, un set de datos de validación. Y finalmente tenemos lo que sería el testing, que es un testing ya, bueno, no con los datos de training, ahora voy a hablar un poquito más, pero no con los datos de training, sino con otro conjunto de datos. Si bien ustedes lo miran acá y dicen, bueno, el testing quedó al final, lo mismo que antes, me pusieron el testing al final de vuelta. En realidad, y acá, digamos, está el concepto importante, que estamos justamente haciendo testing, probando, validando desde etapas tempranas, y eso ya está embebido en el proceso que tenemos hoy en día para construir redes neuronales. ¿Sí? Eso es una característica bastante importante. Los datos es una parte importantísima que tenemos cuando hablamos de redes neuronales con Deep Learning. Incluso decimos que, o sea, lo decimos de esta forma a veces, que bueno, la calidad de los datos en definitiva nos va a dar la calidad también de la solución que tengamos de inteligencia artificial. Si entra basura, va a salir basura por esa red, o sea, no va a haber otro resultado posible. Los datos, y como buena práctica, siempre tenemos un set de datos que lo utilizamos para lo que sería training. Luego tenemos un set de datos que utilizamos para validar esos datos de training. Muchas veces estos dos se ven juntos, pero en definitiva, una vez que estamos dentro de ese set de datos, lo tenemos que particionar. Y después tenemos un set de datos totalmente independiente que tenemos que usar para testing. El tema de acá estamos hablando, y de repente esto les es familiar a ustedes, porque al final parecería ser, digamos, calidad de datos, y lo es, porque tenemos que ver que sean datos que estén, bueno, uniformizados, correctamente balanceados, ¿sí? Que estén, por supuesto, correctamente etiquetados, que ese puede ser otro problema, que nuestros datos tengan errores en el etiquetado, ¿sí? Entonces tenemos que lograr este set de datos. ¿Y cuál es digamos, uno de los puntos claves del testing de esto y qué tenemos que asegurarnos en los datos? Bueno, justamente si tenemos una buena calidad de datos y qué es lo que pasa generalmente cuando lo aplicamos. Cuando lo aplicamos lo que tenemos y lo que aparece muchas veces es el concepto de sesgo. Este es un ejemplo de una cámara HP, que es un ejemplo real que probablemente no fue entrenada con fotos, digamos, o con caras de personas asiáticas, entonces confundía que estaba pestañeando en la foto, pero en realidad es una persona que estaba con los ojos abiertos. Después hay esto es de Google Images, que es otro ejemplo también de otro sesgo, que probablemente no utilizaron fotos de gente de color y confundía fotos de esas con gorilas. Entonces empieza a ser cada vez más importante empezar a entender cuáles son estos sesgos. Y para este punto las dos recomendaciones que tengo es, por un lado, revisar los resultados que tenemos, pero desde el punto de vista de ver si justamente tenemos algunos sesgos, si hay algún patrón, si encontramos algo que es común a todos los datos y de esa forma poder solucionarlo. Y el otro punto es muy probable, yo les diría, van a tener, o sea, los sesgos existen, los van a tener. Solamente que tienen que empezar a ver dónde. Entonces les diría, empiecen a armar y a diseñarse algunas pruebas para intentar, dicen, bueno, me parece que hay un sesgo por este lado, alguna prueba para intentar confirmar esa hipótesis. Así que este es el tema de los datos, que es algo importantísimo en este tipo de soluciones. Y finalmente les quería hablar un poco, no nos podían quedar afuera los bugs. Los bugs, y para poder entenderlo, quiero hablarles primero de lo que es el concepto y profundizar un poquito más en lo que es el entrenamiento de una red neuronal. Si tenemos este problema que sería, bueno, frente a un plano, quiero poner un punto, y ese punto que la red neuronal me pueda predecir si va a ser un cruz o un círculo. Por ejemplo, si lo pongo acá parece más probable que sea un círculo, si lo pongo acá parece más probable que sea una cruz, ¿no? Entonces voy a tener que entrenar esta red. ¿Y cómo puedo hacerlo? Puedo empezar a entrenar y puedo lograr una solución de este tipo, que me diga, bueno, tengo esta línea, todo lo que está arriba son círculos, todo lo que está abajo son cruces. No parece, ahí ven que hay varios casos que fallan, ¿no? No parece una muy buena solución. Sigo entrenando y puede ser que llegue algo de este estilo, que diga, bueno, ya encontré algo perfecto, todos los puntos que conozco me los está respondiendo bien. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con un nuevo punto? Realmente, si cae por acá, ¿estamos seguros que va a ser una cruz? ¿No? Parece más probable que sea un círculo. Entonces, ese es otro también, digamos, otro extremo que no queremos llegar, y queremos llegar a algo un poco más apropiado. Ahí tiene un ejemplo de lo que sería algo más apropiado, pero obviamente, y es muy claro verlo, hay digamos, algunos errores ahí, porque hay cruces donde decimos que probablemente sean círculos.
Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer acá en definitiva es, de estos errores que tenemos, ¿con cuáles errores podemos vivir? ¿Con cuáles errores nuestro sistema igual va a ser aceptable, va a funcionar y podemos utilizarlo en producción? Y para esto es que aparece un concepto que en realidad es un balance entre conceptos, que es la exhaustividad versus la precisión. Si ustedes tienen una red neuronal que es un vehículo autónomo que va a funcionar en la calle, probablemente lo que les interese es no pasarse ningún cartel de pare. No van a querer durante sus pruebas, siempre que una cámara del vehículo vea un cartel de pare, en esa esquina va a tener que parar. Lo que va a suceder es que probablemente, dado que esto es una probabilidad de que ese sea un cartel de pare, terminamos parando en muchas más esquinas donde no hay carteles de pare, donde hay otras cosas que parecen pero no lo son, ¿sí? Y ese es el concepto que le decimos exhaustividad, o sea, no se me va a pasar ningún cartel de pare, ¿sí? Pero bueno, en ese proceso obviamente pierdo de alguna forma porque voy parando en otras cosas que se parecen a carteles de pare. Y en el otro extremo tenemos lo que sería la precisión. Imagínense que están utilizando redes neuronales para poder, sentenciar a alguien por un crimen. Ahí obviamente vamos a querer estar 100% o prácticamente 100% seguros antes de justamente dictar esa condena y que la persona vaya a la cárcel, etcétera, lo que tenga que hacer. Entonces tal vez con este modelo lo que sucede es que se nos pasan muchos criminales, mucha gente que esté haciendo cosas que no debe hacerlo, pero los que detectamos estamos muy seguros de que realmente están cometiendo un crimen. Esto obviamente es un trade-off que tenemos que hacer. No podemos, en el mundo no podemos conseguir lo mejor de los dos, entonces tenemos que hacer un trade-off y para eso tenemos que entender justamente cómo, cuál es nuestra aplicación, qué bugs queremos tener en nuestra aplicación, qué bugs más que aceptamos tener en nuestra aplicación. Así que bueno, este es el último concepto de bugs. La idea era para que un poco ustedes se queden con las ideas de estos 3 puntos y como conclusiones tengo 4 puntos para comentar. El primero y más importante es que la inteligencia artificial y estos algoritmos y redes neuronales realmente hoy en día es bastante complejo y no vamos a poder explicarlos, ¿sí? Hay toda una línea de lo que se llama hoy en día Explainable AI, o sea, XAI, que empieza a investigar cómo podemos hacer para que esto sea más, explicable. Lo segundo es que los datos realmente van a definir qué tan bueno es nuestra solución, así que tenemos que hacerle mucho foco a los datos. Lo tercero es que hoy en día el estándar es, y recuerden que van a tener que trabajar con datos de entrenamiento, datos de validación y datos de pruebas de test, y que de alguna forma vamos a tener que lograr que esto sea uniforme, y entonces no vamos a poder trabajar de repente mucho en los datos de test, que eso es algo que a veces nos pasa, que nosotros como equipo de testing desarrollamos mucho más, tenemos mucho más datos, trabajamos mucho más. Bueno, si lo mejoramos tanto, de alguna forma después vamos a tener que volcarlo porque nos va a interesar que la red se entrene con eso para que sea mejor. Así que ahí existe un punto a considerar. Y finalmente, lo que les decía de los bugs, que tienen que poner en la balanza que si quieren exhaustividad o precisión, pero en la medida que sube una va a bajar la otra. Bueno, nosotros, un poco de cómo abrir la charla con lo de Qualified. Esta es una de las áreas que estamos investigando, que estamos empezando a llevar adelante algunas iniciativas. Y estas son algunas otras actividades que tenemos, también una a continuación en esta misma sala, y algo que vamos a hacer un poco distinto el día de mañana a las 10:30 en el piso 6. Vamos a hacer esto que llamamos una masterclass, donde los invitamos a todos en realidad a conocer estas cosas y que puedan conversar más con nosotros tomándose un café y entendiendo los distintos tipos de prueba. La idea es conversar un poco desde performance, automatización, cómo probar desde servicios web, hasta algunos modelos y redes que tengo por acá funcionando para que puedan conocerlos. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.